de manera particular para atender la emergencia. Son algunas acciones que se han hecho de manera particular, como el que tiene que ver de orientar unos recursos, mandarlos a otro lado, pero sin ningún aumento. Por ejemplo, lo que tiene que ver en el sector salud, hay un aumento alrededor de 23,000 millones de pesos, pero estos no se dicen que son para atender de manera particular la emergencia, y lo que se ha comentado por parte de las autoridades es que tiene que ver para atender de alguna forma el personal, que exista mayor plazas para el personal médico, que de eso de por sí no decimos que está mal, al contrario, está bien, pero eso no es suficiente para atender la emergencia. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que ha estado haciendo el gobierno federal es sacar recursos de donde sea. Por eso lo que tuvo que ver con la desaparición de los fideicomisos para ese recurso, que es alrededor de 66,000 millones de pesos, mandarlos, dicen ellos, decían en parte de sus discursos que es para atender la pandemia, pero en realidad ese recurso se va a la bolsa de la tesorería, es decir, no hay una etiquetación de manera particular, y por eso hemos estado insistiendo en ese sentido, que lo que debería de hacer el gobierno federal es el de poder parar sus proyectos insignia, lo que tiene que ver, por ejemplo, con Dos Bocas, lo que tiene que ver con el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. No decimos que los desaparezca, sino que los pare y que parte de esos recursos puedan atender la emergencia en la que nos encontramos de manera particular, etiquetando esos recursos para ello. Pero, bueno, y aprovecho el comentario que hago de que deberíamos de utilizar esos recursos para atender la emergencia, que en lo que se nos ha entregado, en lo que nos presenta la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, es que no hay datos de los programas y proyectos insignias del gobierno federal. Es decir, no aparece un solo dato de qué es lo que ha pasado con el Tren Maya, con Dos Bocas, cómo se han gastado los recursos, a pesar de graves señalamientos que se han hecho. Pero bueno, regresando al tema, me parece que de ahí deberíamos de tomar algunos recursos y, por supuesto, el que podamos implementar el ingreso mínimo vital, que ha sido muy complicado. Me parece que esta administración no tiene una visión a futuro. Ya en otras partes del mundo estamos viendo lo que está ocurriendo con la emergencia, que viene la segunda ola, ya se están tomando medidas, y aquí lo que se hace es adelantar algunos meses en algunas becas que se dan o apoyos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando llegue ese tiempo de que se gasten ese recurso, que se vuelva a tener que dar y van a tener que seguir adelantando recursos? Es una forma, finalmente, creo yo, de darle la vuelta y no topar de frente las circunstancias en las que nos encontramos y resolver en verdad, no solo a las personas adultas mayores, sino resolver las circunstancias en las que se encuentran toda la población por la falta de empleo, porque seguramente ya hay lugares en donde se está volviendo a confinar, nos están llamando a confinarnos. Entonces, este es un problema que va a durar meses seguramente, y que el gobierno federal lo único que hace o lo único que piensa es que a partir de sus proyectos y programas insignia es como se va a resolver. Y creemos que ahí tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que decirle al presidente, decíamos cuando impulsamos el ingreso mínimo vital, que haga suyo este programa, que también sería, que haga un programa que sea insignia también, y que es finalmente un programa en el que coincidimos que es para atender a quienes más lo necesitan en este momento. Pero la emergencia hay que atenderla de manera integral, sí, en cuestiones económicas, pero también lo que tiene que ver directamente con la salud. Decían, cuando discutíamos lo de fondo de gastos catastróficos, que este dinero se iría para atender las vacunas, pero luego también así nos decían lo de los fideicomisos. Es decir, hay un discurso en donde dicen una cosa y la verdad lo que hacen es otra. Y me parece que ahí debe de atenderse de manera integral lo que tiene que ver con la crisis económica, lo que tiene que ver con la crisis de salud y lo que tiene que ver con la otra crisis que también estamos viviendo, que tiene que ver con la crisis de inseguridad. Y por supuesto que sin lugar a dudas debemos de seguir trabajando para que el presupuesto 2021 tenga una perspectiva de género. Es decir, en su conjunto debería de ocurrir así,
y me parece que lo que se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, pues son primeros pasos, pero no debemos de dejarlo, sino al contrario, ver qué tanto más podemos avanzar en ese sentido. Gracias.